Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando se crían niños menores de 2 o 3 años de edad, se debe tener especial cuidado que no se lastimen tocando o comiendo alguna cosa peligrosa que hay en casa. Por ejemplo, supongamos que tiene insecticida o veneno. Aun cuando los padres les digan a sus hijos que no deben beber eso, ellos podrían no entenderlo. Por eso, los padres esconderán todo aquello que pueda ser de riesgo o peligroso para los niños. Para empezar, quitarán todas las sustancias dañinas para que sus hijos no corran peligro. Creo que todos ustedes harían lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en la Biblia hay un pasaje bastante singular. Es el que nos narra del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó al hombre a su propia imagen por amor. Puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén. No obstante, plantó también ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo a Adán que si comía del fruto de ese árbol, con toda seguridad iba a morir. A pesar de la advertencia, Adán comió del fruto de ese árbol y pecó. Por ello, tanto él como todos sus descendientes cayeron de la gracia de Dios y tuvieron que asumir el castigo o la paga del pecado, que es la muerte. Tal vez se pregunte, ¿por qué Dios plantó ese árbol en el huerto del Edén, que era de hecho un peligro para Adán? ¿Acaso no sabía que Adán iba a comer de ese fruto? Y si Dios no lo sabía, eso quiere decir que hay algo que Dios no sabe ni conoce y que por lo tanto no es omnisciente. Y si aceptamos que el Todopoderoso Dios puso ese árbol ahí, sabiendo y conociendo todo lo que iba a suceder, ¿significa eso que no amaba a Adán? Claro que no. Dios lo sabía todo y además amaba mucho a Adán. Precisamente por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Esta es la prédica número 5 del mensaje de la cruz, y hoy les compartiré la providencia de Dios al plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén. Espero que a través de este mensaje puedan entender la providencia y el amor de Dios encerrados en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oro en el nombre del Señor para que al comprender esta providencia puedan llegar a ser verdaderos hijos de Dios que lo amen de todo corazón y así sean amados por este Dios lleno de misericordia y de compasión. Querido público, cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, si bien su físico y apariencia eran la de un adulto desarrollado, su mente y conocimiento era la de un bebé recién nacido. Era como una flamante y nueva computadora de última generación que no tiene todavía ningún dato ingresado en su memoria. A partir de entonces, Adán comenzó a recibir directamente de Dios, poco a poco, todo tipo de conocimiento. Aprendió acerca de Dios, del reino espiritual, de la verdad, de la benignidad y bondad, de la luz y de muchas otras cosas espirituales, incluyendo el conocimiento necesario para señorear sobre todas las cosas. Después que Adán obtuvo el suficiente conocimiento, finalmente estuvo capacitado para gobernar sobre todas las cosas como Señor de toda la creación. Génesis capítulo 2, versículo 19 señala: Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hermanos, hoy en día incluso el más estudioso y dedicado erudito no tendría la capacidad para saber los nombres y las características de todas las aves de la tierra. Pero Adán sabía las características no solo de todas las aves, sino también de todos los animales, y así pudo ponerles a todos ellos el nombre apropiado. Con esta asombrosa clase de conocimiento y sabiduría, Adán y Eva comenzaron a multiplicarse, procreando hijos. Génesis capítulo 1, versículo 28 cita al respecto: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, Adán y Eva se multiplicaron y tuvieron muchos hijos. El hecho que tuvieran una numerosa descendencia en el huerto del Edén se puede confirmar claramente en la Biblia. En la primera parte de Génesis, capítulo 3, versículo 16, se enuncia: multiplicaré, es decir, Dios multiplicará, prosigue la Escritura, en gran manera los dolores en tus.
Se refiere a Eva. Finaliza el pasaje. Preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Aquí la frase multiplicaré en gran manera nos dice que Eva ya había tenido anteriormente algún dolor al dar a luz. Para que una criatura nazca, la pelvis tiene que dilatarse, por lo que tiene que haber algún dolor. Sin embargo, antes que Eva pecara, el dolor era menor, pero después Dios dijo que ese dolor aumentaría en gran manera. Por eso, hoy en día, las mujeres sufren bastante al momento del alumbramiento. No obstante ello, es un hecho que el dolor del parto disminuye en la medida en que la mujer se despoje de sus pecados y se santifique. En el caso de las hermanas que pertenecen a esta iglesia y que procuran santificarse y llevar una buena vida cristiana, ellas tienen relativamente un parto mucho más fácil. Hay muchas hermanas que han dado a luz sin dolor alguno. Después que reciben la oración con fe, dan a luz en forma rápida y sin mucho dolor. Hermanos, el huerto del Edén es un lugar donde no hay enfermedades, no se envejece ni hay muerte. Adán y Eva vivieron mucho tiempo en ese huerto y allí se multiplicaron. Cuando Dios me reveló el mensaje de la cruz, me dijo que Adán vivió en el jardín del Edén por un periodo indeterminado de tiempo. La Biblia lo menciona brevemente. Por eso muchos lo malinterpretan. Piensan que pasó muy poco tiempo desde que Dios formara a Adán hasta que comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando decimos que la historia del cultivo del ser humano es de 6.000 años, no estamos afirmando que estos 6.000 años empezaron desde el momento en que Adán fue creado, sino desde el instante en que fue echado fuera del jardín del Edén a esta tierra. El cultivo de la humanidad se inicia con la caída de Adán, es decir, desde que fue desterrado a este mundo. No se puede calcular el tiempo que transcurrió desde la creación de Adán hasta que pecó. Durante ese indeterminado lapso, Adán disfrutó de gran autoridad como Señor de toda la creación y no le faltó nada. Ahora bien, cuando Dios puso a Adán para que viviera en el huerto del Edén, solo le prohibió una sola cosa: no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 menciona: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, Adán no requería de permiso alguno para comer de cualquier otro árbol. Continúa la cita: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, al principio Adán y Eva obedecieron el mandato de Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo simplemente lo olvidaron. Hermanos, los ángeles han sido creados solo para obedecer automáticamente los mandamientos de Dios, pero al hombre Dios le dio libre albedrío o voluntad propia. El ser humano puede escoger obedecer o no obedecer conforme a su propio libre albedrío. Producto de ello, Adán y Eva no obedecieron más la palabra de Dios. Usando su libre albedrío, finalmente comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente desempeñó un papel muy importante en todo esto. El diablo y Satanás instigaron a la serpiente para que engañara a Eva. Actualmente, la mayoría siente repulsión cuando ve a alguna serpiente. No obstante, en un principio no fue así. Cuando fue creada, el hombre no le tenía aversión, pero le llegó a sentir repulsión debido a que, por ella, cayó de la gracia de Dios. De hecho, antes de que fuera maldecida, la serpiente no era del todo repulsiva. Al igual que todas las demás criaturas de Dios, era también amorosa y tenía una apariencia agradable. El actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fueron producto de la maldición de Dios luego de que engañara a Eva. Veamos por un momento objetivamente a las serpientes. Su piel es suave, son limpias. En el caso de los perros, tienen pulgas y si no los bañan, huelen mal. Sin embargo, las serpientes son suaves, no se ensucian, podrían hasta considerarse cariñosas. No obstante ello, el hecho es que la gente siente más que repulsión hacia ellas. Les tienen miedo, en particular las mujeres. Las mujeres son las que más temen a las serpientes. Algunas de ustedes no lo hacen.
pero la gran mayoría sí les tienen temor. Después que acepté al Señor como mi Salvador, pude entender la razón de ello leyendo la Biblia. Es que la serpiente tentó a Eva y la hizo caer en el pecado. Consecuencia de ello es que nuestra propia naturaleza odia a las serpientes. Especialmente las mujeres las aborrecen aún más. De no ser así, hasta sería entretenido jugar con ellas, excepto, claro, con las que son venenosas. Pude entender por qué resultan tan repulsivas luego de leer la Biblia. Todos deben saber lo veraz, precisa y verdadera que es la Biblia. Como les decía, el actual aspecto de las serpientes y su apariencia perversa fueron producto de la maldición de Dios luego de que engañara a Eva. La serpiente no solo era amorosa, sino también muy astuta, es decir, era muy ingeniosa. Ser astuta quiere decir, en otras palabras, que tenía la sabiduría para ganarse el corazón de las personas. La serpiente fue lo suficientemente astuta para agradar a Eva y ganarse su corazón. Por eso, cuando intentó engañarla, lo más probable es que Eva no hubiese estado alerta. Hermano, en su vida cristiana, en muchos casos, el diablo y Satanás lo tentarán a través de los que están más cercanos a usted. Cuando son tentados por su familia, amigos o por aquellos a quienes aman, es muy probable que debido a ellos se alejen de la verdad. Cuando Satanás tentó a Eva, usó a la serpiente, que casi siempre estaba muy cerca de ella. 3 de Génesis nos narra todo este episodio. Un día la serpiente le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Estaba tentando a Eva con palabras astutas para que se diera a la curiosidad. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios les dijo que podían comer de todo árbol que había en el jardín, incluso del árbol de la vida en el centro del huerto, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente cambió las palabras que Dios dijo para tentar a Eva. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho que no comamos de él ni lo toquemos, porque de lo contrario podemos morir. En realidad, Dios les había dicho que el día que de él comieran, ciertamente iban a morir. Pero como Eva no recordaba más, la palabra de Dios respondió, porque si comemos de ese fruto, podemos morir. Hay cierta diferencia en la respuesta que Eva dio en relación a la que Dios dijo. ¿Saben cuáles son? Por favor, piensen un poco. A ver, ¿cuáles son? Es fácil darse cuenta. Dios dijo que si comían del fruto del árbol, con toda seguridad iban a morir. Pero Eva solo dijo que si comían del árbol podían morir. Dio una respuesta ambigua, infiriendo que solamente después de comer del árbol podrían saber si iban a morir o no. Si Dios dijo, ciertamente morirán, eso quería decir que con toda seguridad iban a morir. Eva cambió la palabra de Dios. Además, Dios no les había dicho que no debían de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, ni que debían tocarlo. No lo hizo. En medio del huerto estaba el árbol de la vida. Dios les dijo que podían comer de ese fruto. No obstante, Eva lo dijo de una manera que parecía que Dios también les había prohibido comer e incluso tocar ese árbol. Cambió la palabra de Dios. No mencionó él, ciertamente morirán, sino que dejó entrever la posibilidad que podían o no morir si comían del fruto de ese árbol. Hermanos, si no guarda ni graba la palabra de Dios en su mente, sino que la cambia de esta manera en cualquier ocasión, Satanás lo podrá tentar fácilmente. Los mandamientos de Dios no son opcionales, es decir, no son algo que se pueda o no obedecer. Si obedece, vivirá, pero si los desobedece, ciertamente morirá.
Por ejemplo, si Dios le manda guardar santo todo el día domingo para el Señor, como cristiano deberá hacerlo. Si solo viene a la iglesia algunos domingos y otros no, de acuerdo a su criterio y forma de pensar, no será salvo. Retomando la prédica, cuando Eva cambió la palabra de Dios, la tentación de la serpiente pudo entrar por esa fisura que ella dejó en su mente. La serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, abrirán sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermano, Eva en realidad no deseaba comer del fruto de ese árbol, ya que Dios se lo había prohibido. Sin embargo, como se dio a la tentación de la serpiente, el deseo de llegar a ser como Dios contaminó su corazón. Por eso, después, cuando miró el árbol, lo vio completamente diferente. Como los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria o el orgullo de la vida se habían agitado y removido dentro de ella, el fruto ahora le parecía bueno para comer y agradable a los ojos, y además era codiciable para alcanzar sabiduría. Así, Eva desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto del árbol y lo dio también a su marido, Adán, el cual también lo comió. Sucede lo mismo con ustedes. Por ejemplo, si quieren guardar santo todo el día domingo para el Señor, no deberían entonces tener deseo alguno de ver televisión. Pero si sus amigos vienen y los tientan, invitándolos a salir con ellos a un magnífico restaurante o de paseo el fin de semana y faltar al culto del domingo, en ese momento deberían firmemente echar fuera esa tentación. Si aceptan solamente la posibilidad de no ir a la iglesia, entonces durante el culto estarán pensando en lo agradable que hubiera sido ir a ese lugar el día domingo y su mente no estará en el servicio, sino en otro lugar. Si no guardan el día del Señor una sola vez, es decir, si no vienen a la iglesia un domingo, les será más fácil hacerlo la segunda vez y luego una tercera vez, y así continuarán haciéndolo. Si realmente se está esforzando por crecer en su nivel de fe y por llegar a la roca de la fe, le pregunto, ¿acaso podría desobedecer este mandamiento? Incluso solo haber pensado en la posibilidad de no venir el día domingo al culto levantará un muro de pecado entre usted y Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema
con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.